Rozamos las 10 de la mañana, las 7 si nos ven desde la costa del Pacífico y continuamos en directo en Buenos Días, Wall Street. Hoy le damos la bienvenida a Juan Vizuete, experto en oratoria con más de 10 años dando charlas y conferencias de comunicación a empresas, autónomos y a profesionales. Ha escrito discursos para políticos y también varios libros. Es un placer que hoy se siente con nosotros. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes desde España, un placer de verdad saludaros aquí a todo el público en Estados Unidos. Es un auténtico placer que me hayáis invitado. Muchas gracias, Juan. Saludos también para ti. Muy buenas tardes. Nosotros decimos buenos días porque todavía es por la mañana, especialmente acá en todos los Estados Unidos. Así es que comenzamos con una serie de preguntas para ti el día de hoy. ¿Qué te parece? Perfecto, adelante y a por todas. Perfecto. Y gracias también por tu buena energía. Oye, Juan, te queríamos preguntar lo primero de todo, ¿no? Porque vamos a tratar varios temas. Luego me gustaría mucho que nos explicaras qué opinión tienes acerca, ¿no? de la comunicación o cómo se comunica el presidente de los Estados Unidos. Pero antes, nos ven muchos empresarios, nos ven también muchos trabajadores, líderes de empresas, en fin. Te quería preguntar lo primero de todo, ¿cuáles son los elementos clave de una comunicación efectiva dentro de una empresa? Porque sé que tú das muchas charlas a empresarios y en compañías. Así es. Lo que ocurre muchas veces dentro de la comunicación de una empresa es que faltan varios elementos y eso es lo que hace que grandes empresas que podrían estar vendiendo millones de productos y facturando muchísimo no alcanzan a sus potenciales clientes o incluso tienen problemas internos y es por un tema puramente de comunicación. Entonces, por ejemplo, lo que me comentabas, lo que me preguntabas, ¿cuáles son esos elementos claves de una comunicación efectiva? Para mí hay tres elementos que son fundamentales. Lo primero es claridad. O sea, nosotros cuando comunicamos tenemos que ser lo más claro, lo más precisos posibles. Al final hay que intentar eliminar el ruido que se genera dentro de mi comunicación. Si yo no tengo un mensaje claro, mi orden, mi acción, mi producto, mi servicio no llega de manera clara ni a mi equipo ni a mis clientes. Entonces tengo que intentar ser lo más claro, lo más simple, ojo, simple, sencillo, sin caer en lo banal, ¿no? Sin caer en el juego de niños, pero lo más simple y sencillo posible. Segundo, para mí hay un segundo pilar comunicativo que es tremendamente importante a nivel empresarial, que es la escucha activa. Hoy en día se ve mucho a ese líder bueno que comunica, que habla, pero no se le pone tanto atención, o el foco de atención no se le pone tanto a ese líder que también sabe escuchar. La única manera que yo tengo de saber lo que mis clientes quieren, lo que mi equipo necesita, lo que un trabajador descontento quiere o necesita de mí para ser un trabajador motivado y activo, es a través de la escucha. Y es muy importante para escuchar preguntar. Yo siempre lo digo, en esta vida el que domina una conversación no es el que más habla, ni siquiera es el que más escucha, es el que más pregunta. El gran ejemplo, Ana, lo tenemos aquí. Me acabas de hacer una pregunta y yo estoy contestando a tu pregunta. Tú me has marcado el tema y yo he entrado en tu tema. Por eso es muy importante que la escucha activa se genere siempre desde saber hacer preguntas. Y finalmente, un tercer pilar que es fundamental es la coherencia entre lo que yo enseño, entre lo que yo comunico y muestro y lo que finalmente recibe mi equipo y lo que reciben mis productos y lo que reciben mis clientes. Si yo soy una empresa que vende, que soy un producto green, un producto saludable, un producto para todo el mundo, mi comunicación también tiene que ser eso y mi producto tiene que ser eso. Si en algún momento genero una incoherencia comunicativa, lo que acabo generando es que no confían en mí. Y ya sabemos en el mundo empresarial y en el mundo político que sin confianza no hay conversión y sin conversión no hay ni voto ni venta. Interesante esos elementos que nos estás compartiendo, Juan, y la verdad que es para tomar nota de ellos. Ahora, también me gustaría saber qué errores suelen cometer estos líderes, no solamente políticos, sino que también empresariales a la hora de comunicarse con sus equipos de trabajo. Es básicamente a lo opuesto de lo que acabamos de hablar hasta ahora, pero el primero sería, por ejemplo, hablar para ellos mismos.
hoy en día se está generando esa idea, y yo soy completamente contrario a ella, se está generando esa idea de que el líder tiene que hablar y hablar y hablar y comunicar sin parar. Y no, el líder no solamente tiene que hablar para él mismo, sino para las personas que tenemos delante. Esto no es mío, esto ya viene de la época de Aristóteles, de los antiguos oradores griegos, que sabían que es muy importante adaptar mi comunicación a las personas que yo tengo delante. Por ejemplo, a nivel empresarial, yo no le voy a vender igual a una persona que tiene 80 años que a una adolescente con 18 o 19, porque los momentos vitales, los intereses y las necesidades son diferentes. Entonces, no hablemos para nosotros mismos, sino que hablemos para el público que nosotros tenemos delante, para nuestro equipo, para nuestros clientes. Otro, por ejemplo, de los grandes problemas que veo en muchos líderes, es que evitan conversaciones incómodas. ¿Qué quiere decir esto? Que con tal de contentar a todo el mundo, con tal de no ofender, con tal de no molestar, acaban evitando conversaciones que pueden ser incómodas, pero son necesarias. Entonces, no tengamos miedo a comunicar. Si sabemos enfocar bien una conversación, no tiene por qué ser una conversación incómoda, o por lo menos no será tan incómoda como en principio nos habíamos pensado. Entonces, muy importante, no tengamos miedo a comunicar, aunque sea un tema complicado, difícil, como un despido, por ejemplo. Ujú. Oye, lo de evitar conversaciones incómodas, yo creo que lo hacemos en la vida laboral y en la vida también diaria, ¿no? ¿Cuánto cuesta, ¿no? Afrontar una conversación difícil? Has mencionado líderes políticos, me gustaría ir un poco por ahí, ¿no? Estamos en Estados Unidos, el presidente es Donald Trump, conocido lógicamente mundialmente. Te pregunto, como experto en oratoria, ¿qué características define el estilo comunicativo de Donald Trump? ¿Dirías que rompe con las normas clásicas de la oratoria política? ¿Lo hace para bien? ¿Lo hace para mal? ¿Cuál es tu opinión? Lo primero es que no existe una comunicación buena o una comunicación mala. Existe una comunicación efectiva o no efectiva. Y la comunicación de Donald Trump es tremendamente efectiva, lo tenemos que decir así. Llega directamente al público que quiere, convence directamente al público objetivo que tiene y eso se ha traducido en votos, en acciones, etc. Entonces, Donald Trump tiene una comunicación muy propia. ¿Cuál es el problema de la comunicación de Donald Trump? Que tiene una comunicación agresiva, tiene una comunicación excesivamente directa y eso le obliga a actuar de esa determinada manera también para no generar una incoherencia. Claro, si yo soy una persona fuerte, enérgica y con mucha fuerza a la hora de hablar, mis acciones tienen que hacer eso mismo, tienen que ser fuertes y directas, porque de lo contrario lo que genero es una incoherencia. Ujú. Te pregunto, Sí. porque te quería preguntar también, en este sentido, ¿qué tan calculado es su uso del lenguaje coloquial y provocador? O sea, tú dices, sí, él tiene que actuar de manera, ¿no?, a cómo habla. ¿Cuál es el impacto de su forma de comunicar en sus seguidores, pero también en sus detractores, ¿no? Porque es una persona que genera amor y odio casi que a partes iguales, ¿no? Bueno, la estrategia de Trump es la polarización, lo cual, de nuevo, digo lo de antes, no es ni bueno ni malo, depende de su objetivo y de lo que él quiere transmitir. ¿Trump es un personaje creado o es él mismo así? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que él tiene esa forma de ser, es una persona que tiene esa forma de comunicar y de ser, pero lógicamente lo que ha hecho es proyectar todavía más esa imagen y cuidarla. En política siempre decimos que nada es azar, en política siempre decimos que nada ocurre por puro milagro y por pura suerte, sino que todo suele estar muy bien estudiado y muy bien medido. Y no creo que Trump sea una excepción. Creo que efectivamente Trump es sincero con su forma de ser y con su forma de actuar, eso lo digo abiertamente, y creo que eso le ha llevado pues a ciertos aciertos comunicativos y también pues a errores comunicativos y a otro tipo de errores diplomáticos, como analizo a veces en mis redes sociales. Ujú. Juan, continuando con Donald Trump, ¿verdad? Que es una figura pública, un líder propiamente el presidente de los Estados Unidos, pero aquí Trump ha cambiado esa manera que otros líderes se comunican propiamente o incluso en nivel empresarial lo que él hace es completamente diferente o opuesto.
Donald Trump vino en un momento, hay que entender muy bien el contexto de Estados Unidos donde vino Donald Trump, ¿no? Donde estaba ese movimiento feminista muy fuerte, el movimiento woke, que también se llama, y de Ujú, golpe llega Donald Trump y sabe tocar muy bien esa vena emocional, sabe tocar muy bien esos intereses de toda esa población que no se sentía incluida en ese tipo de movimientos. Trump vino a revolucionar la comunicación política. Eso es una realidad y quien diga lo contrario se equivoca. Trump es un auténtico revolucionario comunicativo. Otra cosa es que nos guste a dónde va esa revolución o no. Eso entra dentro de la esfera personal y política de cada uno. Pero sin duda, la comunicación como se había estudiado y como se estudiará siempre tendrá como un punto de inflexión en Donald Trump. Y no solamente se aplica a la política, lógicamente a nivel empresarial, pues Donald Trump ha supuesto también un cambio en el nivel comunicativo. Ahí tenemos a líderes de empresa como Elon Musk, que hemos visto hasta sus cambios de comunicativos antes, durante y después de estar dentro del gobierno de Donald Trump. Y se está viendo con otros líderes, como por ejemplo el dueño de Facebook, como Mark Zuckerberg y otros tantos, que van cambiando su comunicación porque Trump ha cambiado esa forma de comunicar que teníamos todos en política. ujú. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa reflexión. Ha sido un placer charlar contigo y además vemos la manera en la que te comunicas, en la que te expresas. Simplemente ya esta entrevista, no por lo que dices, sino por cómo lo dices, es una enseñanza total. Así que con eso, yo también como profesional de la comunicación me voy a quedar. De verdad, ha sido un placer. Ahí te seguimos en redes sociales. Juan, muchísimas gracias. ¿Algo que añadir, Alejandro? Juan, agradecerte por este tiempo que nos has brindado con una entrevista de la cual pues hemos entendido bastante de cómo la Ujú. comunicación de los líderes empresariales o de los líderes políticos pues influye bastante en nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, Juan, y esperamos que regreses pronto. ¿Qué te parece? Ujú, Ha sido un placer y estoy dispuesto a que me invitéis siempre que queráis hablar del tema de ujú. comunicación. Me ha encantado. Además, ya sabéis, somos países prácticamente vecinos, hermanos, así que un auténtico placer desde España. Un saludo a todos los estadounidenses. Solo una última pregunta más. Dinos un último consejo para sabernos comunicar mejor y expresar nuestras ideas con más claridad, que es un término que has dicho antes, y también el tema de comunicar gestualmente, que es algo que a mí me parece casi que más incluso importante que lo que decimos, ¿no? ¿Cómo lo decimos? Pues el mayor consejo que te voy a dar es no dejes de practicar nunca. La comunicación, Ujú, por suerte o por desgracia, no nos la podemos tomar en una pastilla, no nos la podemos inyectar, no. La comunicación, la única manera que hay de que acabe siendo parte de nuestra forma de ser es practicando una y otra vez. Nos equivocaremos, seguro, cometeremos errores, pero si logramos analizar esos errores e ir aprendiendo en función de ellos, podremos convertirnos en los mejores comunicadores de nuestro sector. ujú. Tomamos el consejo. Muchas gracias, muchas gracias. Buen consejo. Así que gracias por ello. Un Bueno, placer. muchísimas gracias, Juan. Pues una entrevista, ¿no? Aprendiendo cómo comunicar, cómo lo hacen los líderes, cómo lo hace también el presidente Donald Trump, que también comunica a través de carta. Ya saben que está enviando esas misivas a ciertos países con esas nuevas tarifas arancelarias para llegar a acuerdos antes del 1 de agosto. En fin, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más noticias, así que no se vayan hasta ahora.